Veladoras, flores, papel picado, música y mariposas fueron algunos de los elementos que se pudieron apreciar en las ofrendas colocadas en la glorieta de Insurgentes. Las 26 ofrendas fueron creadas por trabajadores del metro de la Ciudad de México, las cuales retrataban la festividad de Día de Muertos en distintas regiones de algunos estados del país. Una de las más visitadas fue la de San Isidro, poblado de Michoacán. Es una representación, ya que la mariposa monarca simboliza las ánimas de nuestros difuntos. Entonces es una señal para saber que ese año van a llegar año con año. Entonces en la comunidad, como está en cerros, ahí está el panteón. Ahí está el panteón. Ahí realizan ellos, ahí ponen ellos sus ofrendas. Entonces, si ustedes van en esa fecha, así está el panteón, rodeado de árboles y de mariposa monarca. Los capitalinos y visitantes pudieron hacer un viaje por las distintas regiones plasmadas en las ofrendas mientras escuchaban a los grupos musicales que amenizaban el momento. Yo creo que es fundamental para que no se pierda esta parte de nuestra cultura, ¿no? Porque siento que en los últimos años como que ya se estaba perdiendo terreno, ¿no? Frente al Halloween. Entonces, pues es fabuloso que en todas partes se retome. Con estas ofrendas fue como trabajadores del metro, de áreas administrativas y técnicas, mantuvieron viva esta tradición. Con imágenes de Manuel Hernández, Mariana Sánchez, 21 Noticias.